Ok, quiero comenzar dando la bienvenida a todos y todas los que nos acompañan hoy y especialmente a los panelistas, Steven y José. Muchas gracias de nuevo por sacar el tiempo. En esta charla vamos a estar alternando un poquito entre inglés y español para que sea del disfrute de todos y todas. Entonces, quisiera comenzar presentando brevemente a los panelistas y después les doy la palabra y de ahí comenzamos a disfrutar la charla. Quería presentar al doctor Steven Cogill, que tiene en este momento un doble nombramiento en el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos y en la Universidad de Stanford, y es el fundador y director actualmente en la empresa Kesho AI. Él obtuvo su doctorado en genética con énfasis en bioinformática de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur y tiene una maestría también en bioquímica de la Universidad de Indiana. Su trabajo ha estado dirigido a mejorar la salud de los pacientes aplicando técnicas de minería de datos y aprendizaje automático, tanto a nivel macro como molecular. Recientemente, Steven ha estado trabajando en predicción de eventos raros o atípicos, combinando análisis del historial de un paciente y otros métodos de laboratorio de mayor precisión. El objetivo principal de su investigación es mejorar los enfoques de aprendizaje automático que trabajan con conjuntos de datos pequeños pero de alta dimensionalidad. Esa es una breve reseña de todo el trabajo que podríamos citar de Steven. Por otro lado, con mucho orgullo quisiera también presentar al doctor José Guevara Coto, quien fue profesor aquí en la Universidad de Costa Rica entre el 2018 y el 2021, un colega muy querido. Él estuvo trabajando tanto en la Escuela de Biología como en la Escuela de Ciencias de la Computación y actualmente es asesor científico de la empresa Kesho AI. El doctor José Guevara obtuvo su doctorado en genética en la Universidad de Clemson en el 2017 y su trabajo de investigación está centrado en la bioinformática y el análisis de datos genómicos. También tiene una licenciatura en biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Su trabajo incluye varias colaboraciones entre la academia y la industria, utilizando conjuntos de datos multiómicos para desarrollar enfoques de diagnóstico más precisos para los pacientes. Su investigación se ha centrado en cómo los métodos estadísticos y de aprendizaje automático pueden utilizarse para mejorar nuestro conocimiento y aplicarlo a la medicina tradicional. Entonces, con esta introducción, de verdad quisiera dar la gran bienvenida a los panelistas y de aquí en adelante darle la palabra a José. Steven, you and Jose will have right now control. I think it's for you guys to decide the logistics of how you want to handle questions or pauses you want to do in the middle of the talk. So it's the floor is yours from here on, and thank you again. Great, thank you. Jose, you want me to start and then you take over? Yeah, of course. Go ahead. I'm already sharing the slides. So wonderful. Slides are great. Hi, everyone. Thank you so much for taking some time to see what we're working on, what we do, and just talk about some general really cool ideas in machine learning. Yeah, I apologize. I would like to participate in the talk as much as I can, but my Spanish is really terrible, and my English is also very hard to understand. I talk very quickly and I mumble, so it would be kind of bad all the way around. But if you have a question for me directly, I'm in the chat, so you can always ask me a question on the chat while Jose's speaking, or Jose will take some questions at the end, and he can always ask me as a resource. And then, yeah, just in general, I've known Jose for a very long time. I'm so glad he was able to work with you guys for a while. We were in the same lab at Clemson doing our PhDs together. And I also met my wife at Clemson. So it was a very fulfilling experience for me during the PhD. And yeah, so kind of the philosophy behind this project that we started working on was
that Jose and I, through industry and academia and everything else that we've done over the last 10 years, I would say, we have a lot of exposure to people with really great ideas and wanting to bring those ideas into something like, oh, I need machine learning for this, or I need AI for this. And every time there's that in between of they need a data scientist to come in. And we were hoping that we could find some methodology where we could just take those ideas directly to the application without someone having to go through somebody like Jose or I, and just like kind of really start to see the utility and the implementation of machine learning a lot more. And that's where the idea of the democratization of AI is coming in. And the methodology we came up with is definitely rooted in the where Jose and I studied. We studied genetics in our PhD using machine learning. So that's a lot where a lot of the ideas come from here and how we're using those ideas. And yeah, without further ado, really excited to hear Jose's talk, and I will understand probably about 50% of it, but we've gone through the English version as well. So, and again, chat if you need anything, and thank you so much for having us. Thanks, Steve. Entonces, a manera de introducción, de hecho, muchos de los mensajes o de las palabras que habla Steve acerca de gente con grandes ideas, pero que por motivos de limitaciones técnicas y de capacidad de trabajo, o inclusive porque no son capaces de tener acceso a científicos de datos, un equipo de personas que les puedan ayudar en su trabajo, ha sido parte de la motivación de nuestra iniciativa. De hecho, a lo largo de esta charla vamos a ir hablando de por qué el título. Y en este momento, democratización de la IA o inteligencia artificial a través de la evolución y aprendiendo cómo aprender, que parece un título un poco complejo de desenmarañar para el final de la presentación. Si el mensaje de Steve les resuena, vamos a ir viajando por este título, viendo diferentes conceptos para llegar a un punto en donde tiene sentido la idea principal, el motor y motivación de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo estamos haciéndolo y por qué decidimos utilizar lo que estamos utilizando, que son las redes neuroevolutivas. Entonces, a lo largo de la presentación hay un hilo conductor que va dirigido a través de 5 preguntas. De hecho, la primera pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Que tanto Alan como Steve ya hablaron un poco de nuestras motivaciones y quiénes somos como personas, pero también hay que tocar un poco el tema de la empresa. ¿Qué es la empresa, verdad? Nuestra motivación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo funcionan las redes neuronales? Porque hay que hacer un empape o un poco de catarsis con respecto a las redes neuronales para poder determinar cuáles son esos puntos positivos y esos puntos o esas debilidades que tiene, casi como un análisis FODA, ¿verdad? Para pasar a entender por qué entonces las redes neuroevolutivas se perfilan como una solución y entender cómo funcionan. Y finalmente, determinar o llegar a la parte de la presentación en donde hablamos cómo todo este conocimiento, estas motivaciones y estas experiencias nos llevan a la creación o el desarrollo de un solucionador. ¿Ok? En términos de preguntas, como les mencionó Steve, le pueden escribir a él a nivel de chat si desean una respuesta para él puntualmente. Sin embargo, como mencionó Alan, también al final tenemos una sesión de preguntas en donde podemos hablar un poco más, no solamente de detalles técnicos, sino de otras cuestiones asociadas con la iniciativa, con el emprendedurismo, la empresa. Entonces, a manera de catarsis de quiénes somos nosotros, ya Alan muy amablemente y de una manera muy bonita nos presentó a ambos. Y el emprendedurismo, la empresa Kesho AI, se encuentra ubicada, de hecho, en Carolina del Norte. En Carolina del Norte hay una región que se llama el Triángulo de la Investigación,
que consiste de 3 ciudades. Durham, donde está la Universidad de Duke, Raleigh, donde está NCSU, y Chapel Hill, que es donde está UNC, o la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Interesantemente, este ambiente permite un fermento, o se constituye como un fermento para el desarrollo científico, académico e industrial, porque concentra una gran cantidad de personas con título de doctorado. Entonces, es casi como que tirar una piedra y te vas a encontrar una persona con un título de doctorado en algún campo. Lo que lo hace evidentemente muy fortuito para que empresas vengan a buscar talento, empresas nazcan y también que se pueda hacer un intercambio de conocimiento que permite este tipo de iniciativas. Entonces, como Steve mencionó al principio en su mensaje tan positivo, es que usualmente en un contexto nosotros nos enfrentamos a una situación en donde una persona o nosotros como investigadores, como científicos, como profesionales, tenemos una idea o trabajamos para individuos que tienen alguna idea. Usualmente esa idea, a través de un flujo de procesos de aprendizaje automático, termina en una aplicación, ya sea la clasificación de imágenes o como algunos estudiantes que tenemos en el posgrado, que están trabajando, por ejemplo, con otro tipo de conjuntos de datos, como ondas, ¿verdad? Frecuencias. Y esto, usualmente, uno podría verlo que dentro de esta, haciendo un desglose de esta flecha que tenemos acá, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que realmente esa flecha no es tan sencilla de interpretar, sino que cuando la desmenuzamos, vemos que hay un componente relacionado, por ejemplo, con bases de datos, con lenguaje de programación. Dentro de los lenguajes de programación hay diversas librerías o bibliotecas, o módulos que nos permiten realizar o trabajar con los datos, hacer preprocesamiento, etcétera, para poder también hacer la construcción de un modelo, por ejemplo, sklearn o Keras TensorFlow 2. Y evidentemente hay un componente que es la representación, la visualización de estas salidas, para que haya cierto nivel de ¿qué? De interpretabilidad o comprensión. Como dice la profesora Crisia, los que han llevado el curso de probabilidad estadística con la profesora Crisia, la gente, las cosas le entran por los ojos. Entonces, muchas veces los resultados hay que también acomodarlos, no solamente en tablas, sino en imágenes y visualizaciones. Todo esto para llegar a una aplicación, una solución, alguna respuesta, un planteamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que este diagrama de panal de abeja lo que nos demuestra es que realmente hay una experticia, un requisito de experticia o conocimiento que es bastante alto. Y definitivamente las personas que han estado involucradas en una iniciativa, un proyecto de este tipo, saben que la labor asociada, el trabajo que conlleva el desarrollo, usualmente es bastante alto. Esto ha dado pie al desarrollo de ciertas alternativas. Una de las cuestiones es que por ejemplo, los que están familiarizados han oído hablar del SageMaker de AWS, está también Azure de Microsoft, está Keras Auto y H2O AI. Estos son básicamente lo que en algunos artículos o tutoriales de aprendizaje, por ejemplo, los que el profesor Alan los hace, les hila en el curso de análisis de grandes volúmenes de datos, vienen dentro de la gran sombrilla de lo que uno podría llamar como AutoML. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones. Una de ellas es que muchos de estos van enfocados a lo que se llama el deployment, el desarrollo de un modelo y después su posterior lanzamiento en una plataforma. Esto usualmente, volviendo a la pregunta o al planteamiento que hace Steve, muy bueno, es no todas las personas necesitan, con una buena idea de Machine Learning, necesitan este tipo de soluciones. Usualmente estas soluciones vienen de la mano de documentación muy extensa y hacen ciertas suposiciones sobre el nivel técnico y el conocimiento que los individuos que van a llevar a cabo este proceso tienen que tener.
Entonces vemos que hay tanto cierto nivel de experticia y al igual cierto nivel de trabajo asociado para llegar a una solución. Muchas veces en algunos contextos, inclusive contextos de pequeño tamaño, esto es imposible. No se cuenta con el recurso humano, con el capital para hacer la contratación o el desarrollo de este tipo. Lo que nos lleva a pensar en que tiene que haber una mejor manera. Y eso es lo que hemos venido trabajando. Y ahí es donde entra la parte de procurar democratizar. Permitir que estas ideas de gran valor, de gran peso y de gran potencial, a través de un workflow que está basado en neuroevolución y construyendo meta-learners, y ahí es de donde viene la otra parte del título de la charla, que es aprendiendo cómo aprender, ¿verdad? Que eso es lo que hace un meta-aprendiz. Entonces, podemos, en conjunto con una interfaz intuitiva que la persona usuaria sencillamente podría llamarse un drag and drop o podría ser nada más un cargar el archivo de entrada y que el proceso sea mucho más lineal. Eventualmente, con la plataforma o el flujo de procesos que estamos diseñando en Kesho, llegar a una solución. Y en ese sentido, entonces, la experticia requerida en algunos casos es nula. ¿Por qué? Porque lo que importa, y hay que recalcar esto, es que las ideas, la búsqueda de conocimiento, es lo que realmente se está enfatizando. Steven mencionaba en un momento, yo no sé si lo trajo a colación ahora, pero con su trabajo en ciencias de datos, él ha observado que muchos de estos procesos, y como vimos en la filmina anterior, se han convertido en automatizaciones. Hemos visto que, por ejemplo, la búsqueda de modelos, la búsqueda de hiperparámetros, el preprocesamiento de datos. Entonces, el punto no es tanto enfocarse en la metodología, sino enfocarse en el valor agregado de las ideas de las personas y empoderar mediante un proceso de democratización a las personas para que sean capaces o las organizaciones capaces de llevar esa idea a una aplicación o a una solución. Algo muy tangible. Entonces, dentro de todo esto que ya estamos construyendo, ¿verdad? Ir armando este contexto, la base del rompecabezas, lo primero que deberíamos tocar un poco es, si usualmente estamos acostumbrados a trabajar con redes neuronales, vamos a tocar el tema de redes neuronales, vamos a tocar un poco cómo funcionan y eventualmente tratar de desenmarañar ese nudo e identificar por qué es que tienen ventajas, fortalezas y limitaciones. Entonces, este es un gráfico que en su momento el profesor, que también fue profesor de la escuela, el doctor Marcus Egger, presentó en su clase de aprendizaje automático. Y es una vistada, el gráfico que vemos a la izquierda, una visión caricaturesca, pero bastante acertada de lo que usualmente se asocia con un proyecto de Machine Learning o de Deep Learning, que es básicamente paliar los datos y pasarlos a través de una moledora de carne de álgebra lineal para eventualmente sacar una salida. ¿Qué es lo que pasó adentro? Yo no sé. ¿Cómo sucedió? Yo no sé, pero las entradas se convirtieron en salidas y algunas métricas de desempeño a mí me dicen que esto está funcionando bien. La realidad es otra, evidentemente, y los que han llevado los cursos tanto con el profesor Alan como con el profesor Edgar saben que las redes neuronales a nivel esencial y muy basalmente, básicamente están fundamentadas en varios de los cursos que ustedes han llevado en la carrera. Podemos hablar de los cálculos, ¿verdad? Y podemos hablar de la álgebra lineal. En el sentido en que vamos a ver más adelante cómo algunos de estos fundamentos se utilizan, por ejemplo, la regla de la cadena, a ver si les suena, o las derivadas parciales, e inclusive a nivel de álgebra lineal, va fundamentada en retropropagación y las funciones de activación, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver. En su manera más esencial, una red neuronal artificial, como les han comentado en varios cursos, tiene evidentemente un conjunto de entradas que pasan a través de una neurona en donde se introduce una constante que se llama el bias y se hace el cálculo de una ecuación lineal que eventualmente pasa a una función de activación. La función de activación, sin entrar en mucho detalle, básicamente cuando ustedes leen qué hace una función de activación, lo que hace es agregar ese sabor no lineal a la ecuación lineal que se genera en este nodo. Evidentemente, esto es un caso muy sencillo, en donde tenemos múltiples entradas, tenemos una neurona, una función de activación y una salida. Cuando aumenta la profundidad, ¿verdad?, de la red neuronal, vamos a tener más nodos y más capas ocultas. Pero el mismo proceso básicamente está ocurriendo hasta llegar a nuestra capa de salida. Esto usualmente, si hacemos una corrida de izquierda a derecha, eso es lo que se llamaría un feed forward. Sin embargo, esto nos deja una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si yo quiero que la red o la diferencia entre lo observado y lo esperado se disminuya? Ahí es donde se introduce el concepto de la retropropagación. Y aquí también es donde vienen todos los conceptos de cálculo que ustedes vieron en sus cursos, y si no están frescos, no hay ningún problema, hay múltiples tutoriales en línea, videos bastante accesibles, por ejemplo, StatQuest es uno de ellos. Este es un canal que permite que les facilite a ustedes este conocimiento de manera muy didáctica y con mejores gráficos. La idea de esto, de la retropropagación, desarrollada por Jeffrey Hinton, básicamente es tratar de reajustar los pesos de manera iterativa. Y entonces, con el fin de que eventualmente la diferencia entre lo observado y lo esperado se reduzca lo menor posible. Este proceso, como ustedes, los que ya han llevado el curso con Alan o los que han llevado cursos similares, saben, viene de la mano ¿con qué? Con el descenso del gradiente, o si son como yo, le dice el gradiente del descenso y siempre les corrigen y le dicen que está mal dicho en español. La cuestión con redes neuronales y el descenso del gradiente es que, como vemos en el lado izquierdo, utilizando una tasa de aprendizaje, lo que se espera es llegar al mínimo global. Y de hecho, si ustedes son lo suficientemente avispados y avispadas, se van a dar cuenta que este gráfico es muy similar a algo que ustedes ya han visto en otros cursos. Esto es regresión logística o lógica, ¿verdad? Lo ven en diseño de experimentos, si no, lo ven también con el profe Alan. Esto es realmente un solucionador, lo que tenemos en este lado. Sin embargo, en redes neuronales, eso no es lo que ocurre. No ocurre una solución. Lo que el descenso del gradiente hace realmente es que hacer una búsqueda y una aproximación a esos conjuntos, ya sean los pesos adecuados, que lo más probable se aproximen en el espacio, como vemos en este gráfico de contorno, que se aproximen a ese mínimo global. Pero una lección muy importante que todas y todos ustedes han visto en su momento es que usualmente se llega a un mínimo, pero es un mínimo local que es muy parecido o se comporta de manera casi similar al mínimo global, y entonces se queda así. Vean que no, el descenso del gradiente no es un proceso de solución, es un proceso de búsqueda. Entonces, dentro de esto, ya hemos tocado ciertas cuestiones con respecto a redes neuronales. Y aquí vamos a afianzar por qué, aunque son sumamente poderosas, tienen ciertas limitaciones. Evidentemente, cada vez que abrimos un artículo o vemos un tutorial o se habla de IA, se habla principalmente de redes neuronales. Eso significa que están
presentes, constantemente presentes, están en todos los contextos. Son muy poderosas en el sentido en que son capaces de generar solucionadores para diferentes contextos. Y dentro de ese mismo aspecto son adaptables. Creo que más de uno y una de ustedes se ha dado cuenta que, por ejemplo, una arquitectura de un tipo puede ser utilizada para solucionar datos de otro tipo. Cierto el caso de las redes neuronales convolucionales, ¿verdad? Que son excelentes para datos secuenciales y entonces nos permiten no solamente trabajar con imágenes, sino también podemos trabajar con datos secuenciales de una dimensión. Entonces, esa adaptabilidad, ese poder y esa presencia generalizada son fortalezas. Sin embargo, hay ciertas limitaciones. Una de ellas es que hay que predefinir una topología o la arquitectura como tal. Eso es una de las cosas que principalmente ocurre cuando se está llevando a cabo un estudio con redes neuronales. Y eso implica que lo que tenemos que hacer es definir cuántas capas ocultas tiene y las neuronas por capa oculta. Ese proceso puede ser tedioso y va asociado también al punto C. Vamos de nuevo, vamos con el punto B. También hay que predefinir algunos hiperparámetros. Creo que ustedes, si han trabajado con una red neuronal, por ejemplo, tienen que predefinir el optimizador, tienen que predefinir, dependiendo del tipo de optimizador, la tasa de aprendizaje, definir la función de activación, ¿verdad? Y esto realmente, ¿qué significa? Que si usted no es una persona ampliamente versada en el contexto y está completamente empapada de lo que está haciendo, entonces esto le puede generar a usted un problema muy grande, desde inclusive la inicialización de los pesos hasta, hasta la tasa de aprendizaje, todo tiene un efecto sobre ese solucionador. Entonces se requiere un detalle y un nivel de conocimiento bastante profundo. No es como se dice en español, ¿verdad? Soplar y hacer botellas, es algo mucho más complejo. Y una de las características que más ampliamente se le critica a las redes neuronales es que al generar estas topologías tan grandes, son poco interpretables. Si vemos, por ejemplo, una topología que tiene 10 capas ocultas, ¿verdad? Hidden layers, y cada una tiene 20, 30, 100 neuronas, la interpretabilidad de eso se vuelve muy compleja. Existen métodos, definitivamente, pero no son métodos directos, son métodos indirectos basados en otros tipos de teoría que no competen a esta charla. Ok, entonces, ya que hemos ido tocando diferentes aristas y estamos construyendo esta pirámide de conocimiento, llegamos al punto de preguntarnos por qué neuroevolución entonces. Y la respuesta parece, viendo estas limitaciones, parece muy sencilla. La neuroevolución básicamente lo que hace es generar redes neuronales artificiales, ¿sí? Pero utilizando preceptos estocásticos y una búsqueda en una población. En la siguiente filmina vamos a ahondar un poco más en esto para entender por qué esto lo hace tan poderoso a la hora de tratar de resolver un problema y a la hora de entender el efecto que tiene esta capacidad de las redes neuroevolutivas. Lo más importante es que hay que tomar en cuenta o tratar de mentalizar que es un caso en donde las entradas y las salidas van a ser las que eventualmente ayuden a definir el tamaño de la topología. Entonces, mediante un proceso de evolución, lo que va a pasar es que se va a generar una arquitectura o una topología óptima para ser un solucionador. Y usualmente, a diferencia de las redes neuronales tradicionales, estas tienden a ser más compactas. Y al ser más compactas y al ser un poquito más dirigidas, tener menos nodos y menos capas, entonces eso nos da a nosotros también otra ventaja, una ventaja importante. ¿Cuál? Interpretabilidad. Entonces, podemos ver que ya estamos haciendo un compare y contraste de por qué es posible decantarse hacia neuroevolución. Entonces, ¿cómo funciona esto de la neuroevolución y las redes neuroevolutivas? Habíamos hablado en la filmina anterior del concepto de población. ¿Qué es una población? A nivel sencillo,
la población, y aquí vamos a hablar de ciertos conceptos de genética, pero no se preocupen, porque esto no es tanto el core o el corazón de la charla, sino que se entiendan qué representa cada uno. Entonces, una población está constituida por genomas, que es la manera en cómo las topologías de las redes neuronales se codifican. Estos genomas son sujetos a una serie de procesos. Dentro de ellos, por ejemplo, operadores genéticos. Mutación y recombinación son casos. Creo que mutación es casi que intuitivo, ¿verdad? Una mutación puede ser una inserción o una remoción o un cambio en la dirección. Más adelante lo vamos a ver. Evidentemente, cuando yo tengo una red neuronal, una representación de una red neuronal, yo tengo que hacer una evaluación, a ver qué efecto tuvo ese cambio en la población o en este individuo, en ese genoma específico. Y entonces, al evaluarlo, puedo determinar si eventualmente este individuo que ha sido sujeto de un operador genético puede ser sujeto a un tipo de selección. Vean que aquí estamos tocando de cierta manera algunos conceptos cuasi biológicos, pero sin entrar en mucho detalle. Y la idea de esta selección es que a partir de un criterio de evaluación podemos definir si este individuo, por ejemplo, se fija para la siguiente generación o si este individuo sencillamente, este genoma, sencillamente va para afuera. ¿Por qué? Porque su función, la medida o la manera en que yo estoy midiendo su desempeño, que puede ser una función de pérdida o una función de fitness, evidentemente me indica que el individuo no es el adecuado. Y entonces se saca de la población y se mantienen aquellos que sí cumplen con ese requisito. Esto ocurre de manera cíclica, como vemos, ¿en qué? En términos de una gran cantidad de generaciones, que una persona, o generaciones definidas por el usuario. Y eso nos va a llevar al final, ¿hasta qué? Hasta un fenotipo. Y el fenotipo es básicamente la representación de la arquitectura. Entonces, de nuevo, quiero retomar uno de los puntos, que es que en este caso, vean que se empieza con la idea y con los datos, con las salidas, y es el mismo proceso neuroevolutivo el que dirige el desarrollo de la topología. No es el usuario, no es el científico o la científica de datos, no es un experto que dice vamos a probar diferentes tamaños de arquitecturas. En este caso es un proceso completamente orgánico. O cuán orgánico pueda ser a nivel de algoritmos. Vamos a introducir algunas cuestiones con respecto a los operadores. Les mencionaba anteriormente que uno de los más importantes es el operador de mutación. Entonces vemos que en el lado izquierdo, por ejemplo, tenemos una serie de valores y dependiendo del tipo de mutación que llegue a suceder, va a generar un cambio. Y evidentemente este tipo de mutaciones son importantes porque es lo que le da variabilidad a las arquitecturas y permite que también las arquitecturas vayan creciendo en un proceso que se llama complejificación. Es decir, se pueden ir añadiendo nodos, se pueden ir añadiendo conexiones o inclusive se pueden ir añadiendo también capas ocultas. Entonces, estos operadores son de gran importancia en el proceso. Tenemos un operador también que se llama el operador de entrecruzamiento, que ocurre en casos en donde tenemos, por ejemplo, especiación. Es un agrupamiento de topologías o genomas con características muy similares y entonces se permite que haya un entrecruzamiento para ver si algún individuo resultante de esto sale o genera un genoma con características que le permitan tener mejor desempeño en términos de una función de pérdida o una función de fitness. ¿Ok? Vean que esto es muy parecido a tratar de entender, por ejemplo, cómo cuando se llevaba biología en el colegio, la cuestión de que padre y madre, y entonces padre y madre tienen recombinación, y entonces sale uno y se supone que uno es lo mejor de los dos, ¿verdad? Eso es lo que se llamaría, lo que se espera que con estos, o que la implementación de estos operadores genéticos ayuden a desarrollar. Entonces,
Hay otra característica que es la codificación de la topología o de la red. Y entonces podemos ver que hay una codificación directa en donde se agrega un número, una representación numérica. Usualmente va asociada a los nodos, si es en caso de la representación directa. Y de hecho, tiene sus ventajas porque es bastante interpretable. ¿Cuál es la desventaja? De hecho, la desventaja de la codificación directa es que solo permite o está limitado a topologías de tamaño reducido. Y esto usualmente no es tan problemático hasta que se trabajan con ciertos contextos de datos en donde se requiere un nivel de complejidad y profundidad de red mucho mayor. Para resolver esto, por ejemplo, Stanley, que es quien propuso el algoritmo que veremos más adelante, ha introducido la codificación indirecta, la cual de hecho se utiliza en HyperNet, que es el algoritmo, es la versión más profunda y más compleja del algoritmo que veremos a continuación. Entonces, para introducirles un poco, hemos venido hablando entonces de redes neuroevolutivas, de las ventajas y de este proceso. Resulta que en el 2002 emerge este algoritmo. De hecho, hablando con el profe Alan, interesantemente él menciona que cuando él era estudiante, perdón Alan, él hizo un trabajo relacionado a esto en el curso que llevó en ese momento, su equivalente ahí a Paradigmas, Alan. Sí, exacto. En el curso de Paradigmas, eso es del programa viejo. Resulta que esta idea es bastante interesante porque tomando todos estos preceptos, vean que veníamos hablando de que yo tengo entradas y tengo una salida. Lo único que tengo en NIT, en este algoritmo, es la conexión con el sesgo, ¿verdad? El bias, que es una constante. Y entonces, a medida que van transcurriendo las generaciones, los diversos operadores genéticos lo que van a permitir es realizar este proceso que les mencionaba anteriormente, complejificación, que es añadir, por ejemplo, nodos y conexiones, con el fin de que eventualmente lo que podemos obtener después de n cantidad de generaciones, dependiendo de una definición establecida, podemos tener una arquitectura que sea, o una topología que tenga cierto nivel de complejidad. Obviamente no estamos hablando de algo altamente complejo, de decenas de capas ocultas con cientos de neuronas, sino más bien una arquitectura bastante compacta en donde podemos ver que hay ciertas conexiones, donde por ejemplo tenemos una capa oculta donde hay conexiones solamente con algunas neuronas y posiblemente la remoción de algunas neuronas acá que en su momento estuvieron en alguna generación mediante uno de estos operadores de mutación. Entonces se eliminan conexiones o se generan conexiones y nodos. Init tiene algo que lo hace bastante llamativo y es retomando el tema de cómo se hace este encoding o codificación, y es que resulta ser relativamente intuitivo porque le agrega o le define una característica a cada uno de los nodos, ya sea un nodo de entrada, un nodo sensor, un nodo de salida y un nodo parte de una capa oculta. Nosotros también podemos ver que cuando se determina la conexión entre ellos, entonces se dice cuál es el nodo de entrada. Por ejemplo, vamos a ver este primero. Cuál es el nodo de salida y un peso, ¿verdad? Y vean que este nodo, esta conexión, ¿cómo está? Está desactivada. ¿Por qué? Porque si vemos esta figura, evidentemente la conexión no es 1,4, es 1,5 y 5 conecta 4. Lo interesante de esto es que este tipo de arquitecturas son bastante plásticas en el sentido de que a medida que pasan las generaciones y se implementan los diversos operadores como la mutación, entonces se puede dar la formación ya sea de una conexión, como vemos en este caso, que originalmente no existía una conexión con 2 a 5, o puede darse la adición de un nodo,
como en este caso, se agrega el nodo 6, y entonces tenemos una conexión 3, 6, 4. Y lo interesante con respecto a eso es que en cada ciclo, vean que volviendo al tema, o una de las ideas principales, lo que el proceso de direccionalidad o quien dirige este proceso evolutivo realmente al empezar lo que tenemos son entradas y salidas y un bias. Y esto lo hace sumamente poderoso porque esto es dirigido casi que por las entradas y las salidas. Y entonces el desarrollo de esta arquitectura o de esta topología va a estar fundamentado ¿en qué? En tratar de ajustar el centro que hay. Esas conexiones y esos nodos. Entonces, no es casi que decir que está dirigido por los datos, pero las entradas y las salidas son las que van a ayudar a definir el proceso de complejificación mediante los diversos operadores. Y esto lo hace mucho más plástico en el sentido de que es más cambiable y adaptable que, por ejemplo, una red neuronal cuando uno tiene una arquitectura o una topología, perdón, fija y estática. Entonces, tiene dos opciones. O empezar a aumentar la cantidad de iteraciones o épocas en su ciclo hasta llegar hasta que como dirían, algo le dé y le converja. O empezar a jugar de manera, como dicen los libros, bueno, es que es muy empírico. Entonces, prueba y error. Tratar de quitar capas, agregar capas, porque realmente es un proceso que aún no está completamente depurado. Ok. Tenemos también el efecto del operador de entrecruzamiento. Volviendo al tema, ¿verdad? Usualmente padre o pariente 1, pariente 2, o padre y madre, ¿verdad? O paternal 1 y paternal 2. Y la idea del entrecruzamiento es que al unir o al tratar de entrecruzar las conexiones, ¿verdad? Y los nodos codificados que están presentes, por ejemplo, en 1 y en 2, vamos a generar una arquitectura distinta, casi que obviamente, híbrido, que es la generación filial, y que potencialmente esta generación filial, al combinar lo mejor de los dos padres, ¿qué va a resultar? Potencialmente va a resultar en una arquitectura que sea un mejor solucionador. Entonces, como podemos ver en esta figura, se mantienen lo que es común, se mantiene de ambos y se añaden las conexiones y nodos que son distintos para tratar de explorar qué efecto tienen. Y obviamente evaluarlas. Siempre se hace en términos de una función de evaluación. Entonces, entendiendo todo esto y tratando de unir la última pieza de este bloque, de este rompecabezas, creo que todas y todos aquí presentes conocen o han oído hablar de los flujos de procesos tradicionales en ciencia de datos. El que tenemos a mano izquierda está basado en la lectura de lo que hace, por ejemplo, IBM, el laboratorio de Machine Learning de IBM. Y también en muchos casos, ustedes saben, los que trabajan de una manera u otra, saben que algunos de las conexiones pueden cambiar, pero se mantiene. Todo empieza con una pregunta de un cliente o con un experto de contexto, alguien que sabe de un tema. Y hacen necesito datos de entrada para resolver este problema. Y esto pasa, ¿verdad? Por un ingeniero de datos, como tuvimos una charla hace 1 o 2 años de un ingeniero de datos de Walmart, analistas de datos que también determinan ciertas características del conjunto y pueden hacer ciertas técnicas de preprocesamiento inclusive, y obviamente pasa por un científico de datos que está en contacto con la persona, que tiene la inquietud o la duda científica y determina si este conjunto de datos que ha sido creado por el ingeniero y revisado por el analista realmente puede ser introducido como entrada a un modelo. Ese modelo genera una salida y esa salida el científico de datos se sienta y la discute con el experto del conocimiento. Si la salida no sirve, empezamos el ciclo de nuevo.
Usualmente el no sirve implica que el contexto no empata, las salidas no empatan con lo que el experto del contexto está esperando. Por ejemplo, la gente está esperando información con respecto a tratando de entender cómo se hace asignación de becas y resulta que el modelo dice que a todo mundo hay que darle beca 5. Y entonces, pues evidentemente las personas expertas del contexto o expertas del conocimiento van a decir, pues eso no se puede, ¿verdad? Tiene que haber el modelo no me está diciendo exactamente qué, no me está llevando. El nuevo enfoque que nosotros hemos venido hablando y que queremos construir a través de la democratización de la IA utilizando redes neuroevolutivas es, como hemos venido mencionando, muchos de estos procesos están siendo automatizados. Existe una automatización de estos procesos. Y potencialmente, con el transcurso del tiempo, muchos más de estos procesos van a convertirse completamente en cuestiones que vienen automatizadas en librerías, en paquetes, en módulos. Sin embargo, lo más importante, como les mencionó Steve, son las ideas. Y eso es la democratización es empoderar a las personas que tienen buenas ideas, pero que carecen de ese conocimiento. Porque no todas las personas tienen la capacidad, han tenido la experiencia o la posibilidad de adentrarse en el campo del aprendizaje automático. Entonces, igual que el caso anterior, iniciamos con una persona experta del contexto o un cliente. Este cliente tiene datos crudos y estos datos crudos en realidad lo que pasaría, entrarían a lo que nosotros hemos determinado o definido como un backend del científico de datos o del ingeniero de Machine Learning, en donde todos esos datos crudos se convierten en entradas, pasan a modelo, salidas, se genera una solución interpretable y esa solución interpretable es lo que le llega al cliente o a la persona experta de contexto, con el fin de que el análisis no sea sentarse a discutir que qué modelo, que si este, que si el otro, que son las típicas discusiones, por ejemplo, que si han leído lo que el IBM-ML hace, usualmente es lo que hacen los ingenieros de Machine Learning, sino que sea empoderar al usuario para que pueda tomar esos datos y empezar a generar soluciones o proponer aplicaciones utilizando sus buenas ideas, que muchas veces hay buenas ideas, pero por carencias técnicas no se llegan a cuajar. Entonces, ¿qué hay detrás de este backend? Bueno, la propuesta que hemos venido construyendo es que este backend en realidad está compuesto por tiene varias capas, en el sentido capas de diferentes fases o facetas. Entonces, evidentemente, los datos crudos tienen que ser convertidos mediante una capa a descriptores de los datos y esos descriptores de los datos pasan a un meta aprendiz o un meta learner. Lo que hace un meta learner se hacen stacks o pilas de redes y esas pilas de redes, como son neuroevolutivas, cuando llegan las entradas, van a pasar por todos esos ciclos que vimos en aquella figura, ¿verdad? De operadores genéticos como la mutación, evaluación, después pasa a una selección de los individuos y se genera una población. Y eventualmente, a un cierto momento, ¿qué es lo que vamos a llegar? A una topología. Pero ese metaaprendiz, al ser una pila de diferentes modelos, lo que va a tener es una capa dedicada a la limpia de los datos. Entonces, el metaaprendiz recibe los datos convertidos o los datos crudos que han sido sujetos a conversión de descriptores para posteriormente pasarlos a los datos limpios. Esos datos limpios o preprocesados se convierten en la entrada y la entrada entra al modelo. ¿Cuál es el modelo dentro del MetaLearner? O el metaaprendiz, otra de las capas en esa pila. Y como hemos visto, como estamos construyendo esto a través de neuroevolución, este proceso constantemente se encuentra en cambio.
Una de las cosas muy importantes e interesantes de esto es que eventualmente esto puede permitir el desarrollo de lo que se llama un aprendiz capaz de reconocer contexto. Que esto es algo muy relevante, porque a medida que le entran más cantidad, o a medida que entra mayor cantidad de datos de cierto nivel de contexto, el aprendiz va a empezar a reconocer las vicisitudes de este contexto de datos. Y eventualmente lo que se puede hacer es llegar a potencialmente el desarrollo de algo que es como un modelo generalizador. Es decir, que es capaz de entender los datos, es data independiente de los datos, pero contexto dependiente. Es capaz de entender un contexto. Y eso es algo que nosotros estamos buscando en su construcción esencial. Entonces, este backend, toda esta parte que estamos viendo acá, al lado derecho de la flecha, es lo que realmente va a sustituir a todo el preprocesamiento, el proceso grande que habíamos visto en la figura anterior. Y eso es lo que permite también que lo que le llegue al usuario final son solamente los datos de la salida de manera interpretable. Es decir, volviendo a la filmina de panal de abeja que habíamos visto al principio, queremos llegar al desarrollo de plataformas que permitan, ¿qué cosa? Tener un nivel bajo de experticia y un nivel casi nulo de experticia y un nivel bajo de esfuerzo, con el fin de que las buenas ideas puedan ser resueltas. Entonces, eso lo utilizo para dar paso a otro de los temas. En este momento, como les mencionó Steve, es el emprendedurismo. De hecho, y hablando con el profesor Alan, tenemos interés de estamos lanzando un programa de pasantías. Entonces, en este momento nosotros estamos desarrollando una prueba de concepto utilizando el algoritmo NEAT, nada más, para eventualmente pasar a las siguientes fases de desarrollo. Y nos gustaría, parte del motivo de la presentación también es abrir la puerta a las personas de la escuela, el talento que sabemos los que hemos dado clases en la EXI, que está más que presente, con el fin de que alguna persona interesada dentro del área de ingeniería de software se involucre en el proyecto. Menciono que esto no es una iniciativa, no, a diferencia, parece ser un proyecto de Machine Learning, pero no es un proyecto de Machine Learning, no es implementación de Machine Learning, no es implementar un algoritmo para buscar una solución, es desarrollar el algoritmo que eventualmente se va a convertir en un solucionador. Entonces, por eso tiene un sabor muy distinto. Y evidentemente, el profe Alan ha sido sumamente amable de tratar de convocar a las personas de ingeniería de software o que tienen conocimiento de flujos de procesos de desarrollo, entre otros, para poder tratar de iniciar este proceso de reclutamiento. Sin más preámbulo, entonces quisiera agradecerles a todas las personas que están presentes en este momento. En este momento le voy a ceder de nuevo la palabra a Alan cuando termine. Si alguien está interesado o interesada en este programa de pasantías o quiere involucrarse en lo que estamos llevando a cabo, por favor tengan la libertad de escribirle ya sea a Steve o a mí y con gusto podemos iniciar un canal de comunicación. Creo que de parte de tanto Steve como mía, es un verdadero placer poder presentarles y contextualizar un poco las ideas que hemos venido construyendo y por qué las hemos venido construyendo, y en especial el apoyo del profe Alan, que también ha sido un motor importante para que podamos llevar a cabo esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Un aplauso ahí. Muy bien, la charla quedó encantado. O sea, a mí por lo menos me pareció que las explicaciones y todo ha sido muy didáctica, muy linda, muy clara.
Muy agradecido por esa explicación. No sé si quisiera abrir el espacio para preguntas de toda la audiencia. Imagino que por ahí también las tienen. Cristian, ok, si quieren entonces levantan ahí la mano. Voy a darle la palabra a Cristian. Tenemos, Cristian, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Yo tenía una consulta con respecto al tema de este enfoque para buscar arquitecturas. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de que ya sabemos que hay algunas características, bueno, algunos componentes como las redes neuronales que se comportan bien para ciertos tipos de problema o los transformers también que se usan para otros tipos de problema? ¿Hay alguna forma de regular como, digamos, como reutilizar ese tipo de conocimiento que ya hay? Porque entendí que este modelo que estamos viendo es como redes eh, completamente conectadas o parcialmente conectadas, pero ¿existe alguna forma en la que se pueda como regular o escoger este tipo bueno, no, de componentes que ya existen? No sé si se me da a entender la pregunta. Más o menos. Si quiere la refrasea. Y, porque Sí, por ejemplo, que si existe alguna forma sabemos que hay redes convolucionales o ujú, el operador de convolución. ujú. Entonces, ¿existe alguna manera de en esas arquitecturas, en vez de usar un modelo simple de propagación hacia adelante con una red completamente conectada y buscar cuántas neuronas ocupamos en cada capa, si podemos reutilizar parte del conocimiento que tenemos y usar algo como el operador de convolución, digamos? Si eso se puede. No, no sé si estoy entendiendo, no sé si estoy entendiendo la pregunta. Y por favor me interrumpes si no es la parte de eso, pero me da la impresión de que lo que, que si lo que me estás preguntando viene del lado de existen arquitecturas híbridas, por ejemplo. No, sí, en estos algoritmos evolutivos se puede controlar el tipo de arquitectura o eso va a ser una selección automática que va a hacer el algoritmo. No sé si. Ah, ok. Es que Ujú. depende, por ejemplo, en el caso de NIT, lo que es simplemente construcción de nodos. Pero si usted, por ejemplo, lo que va a trabajar es con una entrada distinta, entonces potencialmente lo que puede tener es una capa adicional, como vimos en la parte del MetaLearner, me voy a volver una capa adicional que tome los datos crudos, por ejemplo, y les haga una transformación a descriptores. Eso es una posibilidad. Evidentemente, la idea detrás de, por ejemplo, la implementación de un modelo de este tipo no es para soluciones de gran escala. De hecho, ese es uno de las limitantes que tiene, por ejemplo, NIT, ¿verdad? A nivel de prueba de concepto. Que el tamaño de las topologías no pueden ser tan grandes como, por ejemplo, vemos en otro tipo de arquitecturas. Entonces, hay limitaciones, hay aplicaciones, de hecho, tienen un fuerte bastante, o tiene bastante fuerza, por ejemplo, en casos de aprendizaje reforzado. Si ustedes buscan NIT en Google, lo primero que les va a salir es cómo, por ejemplo, construir un agente que juega a Sonic o juega, ¿cómo se llama este? Flappy Birds, utilizando este tipo de arquitecturas, ¿verdad? De algoritmos, perdón. Pero controlar, si usted puede meter, o sea, si usted puede meter, por ejemplo, un transformer que evolucione. Yo sé que ha habido casos de gente que ha estado trabajando, por ejemplo, en combinar retropropagación con algoritmos neuroevolutivos. Hay un artículo, CoDeepNet, si no me equivoco, se llama, y CoDeepNet por ahí va. Ahora, no sé si le respondí o si por ahí va la pregunta, Cristian. Sí, 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 por ahí va la pregunta. Creo que sí me respondió. Creo que Steve, y creo que vale la pena retomar que evidentemente si usted trabaja para una empresa grande y tiene toda la infraestructura computacional, y obviamente, por ejemplo, una persona que conoce de cómo implementar un transformer o una red convolucional o algo de este tipo, evidentemente las empresas grandes pueden perfectamente darse el lujo de trabajar de esta manera, pero
Veamos un caso, nada más para cerrar con eso. Costa Rica tiene el asunto este de la campaña de cesación de tabaco y nadie entiende por qué la gente que fuma vuelve a fumar años después. Entonces, por ejemplo, tener una arquitectura o la posibilidad de brindarle esta opción a un sistema como, por ejemplo, no sé, el neumólogos o el sistema de cesación de tabaco, entonces potencialmente les puede les puede ayudar a definir cuáles son las características, ¿verdad? De manera interpretable que están afectando la cesación de tabaco. Una de las ventajas, obviamente, que tiene montarse sobre redes neuronales es que muchas de las arquitecturas tradicionales de aprendizaje automático son muy susceptibles al desbalance de datos, mientras que las redes neuronales en eso tienen más fortaleza, no son tan susceptibles al desbalance de datos. Entonces, puede generar una arquitectura compacta, una arquitectura robusta, precisa y relativamente exacta, que también tenga de nuevo, ese componente de interpretabilidad, si eso es lo que interesa. Y yo creo que en muchos casos, a nivel no macro, ¿verdad? No estamos hablando no estamos hablando de una empresa de, ¿verdad? 10,000 empleados, sino potencialmente un conjunto de personas que tiene buenas ideas, pero no tienen la experticia. Entonces algo así tiene bastante aplicabilidad como un primer paso de una prueba de concepto. Muchas gracias, José. Tenemos pregunta de Mario. Adelante. Buenas tardes. Gracias a José y a Steve por la presentación. Te vieras que tengo una duda y en realidad es más que todo una inquietud. Porque, por ejemplo, antes usted menciona que existen modelos para solucionar diferentes tipos de problemas y tenemos que adaptar eso de acuerdo a al problema que queremos solucionar. Sin embargo, bueno, actualmente existe como esta moda de querer solucionar todos los problemas con Machine Learning y a veces no es necesario. A veces se hace, no sé, como tal vez procesos de sobreingeniería en el que realmente solucionar un problema con Machine Learning no es la mejor opción. De igual manera, quería saber como desde su experiencia y experticia cómo darse cuenta o cómo saber cuando estamos solucionando un problema y simplemente lo estamos complicando. No sé si me entiende la pregunta. Más o menos, usted lo que quiere es que le dé una consultoría gratis. Entonces, No. Esas usualmente se cobran. Lo que usted menciona es una realidad. Creo que una persona que ha trabajado esto y lo ha visto es, por ejemplo, Steve, en su amplia experiencia como científico de datos. Él se ha enfrentado a situaciones en donde, por ejemplo, la gente quiere resolver problemas como Machine Learning. Creo que también nosotros en la universidad nos hemos enfrentado a ese tipo de situaciones y resulta que es solamente porque es lo que está en boga. Muchas veces nosotros podemos darnos cuenta si realmente es un problema de Machine Learning a nivel de, por ejemplo, dimensionalidad, complejidad de los datos. Y algo muy importante que comentaba yo con el profesor Alan en una de nuestras charlas, era evidentemente la señal también, ¿verdad? Si la señal o el patrón que se quiere identificar, esa señal que separa, por ejemplo, un problema de clasificación que me permite discriminar entre dos clases, no es lo suficientemente clara para, por ejemplo, utilizar una operación estadística. Entonces, definitivamente, Machine Learning es un buen enfoque, ¿verdad? Eso con base en la experiencia. Creo que la estadística tradicional, ¿verdad? De análisis, tiene sus problemas también. Es altamente maleable. Mientras que Machine Learning, cuando usted sigue las buenas prácticas de desarrollo de Machine Learning, usted se puede asegurar, ¿verdad? Y siempre, vean, aquí pongo el asterisco, siguiendo las buenas prácticas de Machine Learning, no haciendo algún tipo de chanchullo, usted puede asegurarse que los resultados que tiene potencialmente van a ser más robustos que, por ejemplo, tratar de hacer alguna utilización de un modelo estadístico.
Lo pueden ver ustedes, por ejemplo, lo pongo Mario en el caso suyo, que llevó diseño conmigo. Cuando usted hace una regresión logística y el interés a nivel de una persona de estadística de la regresión logística son los coeficientes, no la capacidad predictiva de esa regresión logística. Entonces, usted nunca hace una evaluación de un conjunto de datos independientes para determinar si realmente este modelo, la información que me está dando es válida. Algo que sí se hace en Machine Learning. ¿Me explico? Claro, y realmente en ese proyecto del que está hablando, nos dimos cuenta que no podíamos resolverlo mediante una regresión logística y a partir de ahí entonces uno puede aplicar un modelo de Machine Learning. El problema es si uno entra de una vez con Machine Learning y luego se da cuenta de que ve una manera con algún modelo estadístico que se pueda resolver y no veo por qué aplicar sobre ingeniería. Quizás por ahí va mal la pregunta, pero entiendo que por supuesto es con la experiencia y con el tiempo y la experticia que da el trabajar y ensuciarse las manos. Mucho tiene que ver dimensionalidad y tamaño, ¿verdad? Creo que en una charla que una vez se dio en la EXI, decía una señora de Canadá, ¿no?, que trabaja en ingeniería de software, dijo, si usted lo que tiene son 30 datos, eso casi que se puede separar a ojímetro. Usted no necesita meterle una red neuronal, porque lo que está haciendo es exactamente eso, sobre ingeniería. Son cuestiones de contexto. Claro, perfecto, profe, muchísimas gracias. Bueno, José. Gracias. Y tenemos, no sé si tenemos un momentito más para otra pregunta. José, tenemos a Daniel en la lista. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo le va? Yo lo conozco a usted. ¿Será? ¿Por qué no se ha graduado? Profe, ya estoy trabajando, pero me falta el acto de graduación, la verdad. Y me falta la salidilla esa de café que usted había dicho para grabarme. No, ya. Entrando a la pregunta, profe. Más o menos iba por la idea que mencionó el compañero en la primera pregunta. No entré como al puro inicio de la charla, entonces no sé si hay como un término para eso y no escuché, pero bueno, como este enfoque de intentar como resolver con Machine Learning el problema de, bueno, lo que hace el algoritmo NIT que estaban mencionando. Le quería preguntar si habían también como, bueno, para mí eso es totalmente nuevo y me llamó muchísimo la atención toda esta forma, toda esta idea. Le quería preguntar si habían como si conoce algunos otros enfoques o algoritmos diferentes de NIT que resolver este tipo de problemas, tal vez en redes neuronales, o llevando la pregunta más general todavía, si se ha hecho como un tipo de idea, digamos, con otros tipos de modelos de Machine Learning, tal vez más simples, supongo, porque me parece bastante interesante el reto en redes neuronales, pero tal vez en otros modelos más simples de arquitectura, con arquitecturas más simples sea más común o más posible, como para automatizar esta parte no sé, de optimización de hiperparámetros, ejemplo, se me ocurre, o algo así. Bueno, para responderle pedacito por pedacito, ¿verdad? De hecho, NIT es neuroevolución. Entonces lo que construye son arquitecturas de redes neuronales. Pero son arquitecturas que tienden a ser compactas, pequeñas y relativamente interpretables. ¿Okay? Entonces no es como una cuestión ahí ajena, sino que realmente es la implementación de conceptos y operadores de algoritmos genéticos para la construcción de redes neuronales. Ahora, con respecto con el concepto de lo que utiliza NIT, de evolución, de hecho el concepto de algoritmos genéticos y evolución tiene otras aplicaciones también. Por ejemplo, usted lo puede utilizar en conjunto con máquinas de soporte vectorial para buscar un espacio de hiperparámetros. El problema es que durante mucho tiempo los algoritmos genéticos tuvieron esta mala fama, ¿verdad? Por limitaciones computacionales que había. Y por esto, porque a la gente la palabra estocástico le suena feo,
¿verdad? Cuando usted habla de estocástico, un evento estocástico es que usted vaya caminando y le caiga una piedra del cielo. Entonces, usualmente las asociaciones que hacemos con estocasticidad no tienden a ser, las mejores, ¿verdad? Pero a nivel de NEAT, de hecho esto viene desde el 2002 y recientemente en algunos contextos ha adquirido bastante poder, no en el sentido de que de hecho tiene ciertas limitaciones, como hablábamos. El NEAT como tal no permite hacer arquitecturas o topologías muy profundas, pero dependiendo de los contextos, como veníamos hablando al inicio y lo que mencionaba Steve, algunas ideas, y muchas veces las ideas a las que uno se enfrenta en el mundo real no requieren soluciones tan complejas. Volviendo también al punto que dice Mario, ¿verdad? Sobre hacer una sobreingeniería. Y permite crear este tipo de, también de arquitecturas conjuntas, de estos metaaprendices, que son capaces de aprender aprendiendo. Entonces, mientras más datos le entran, más información del contexto va a poder generar. NEAT como tal, de hecho, tiene un sabor que se llama HyperNEAT, que lo que permite es generar un sustrato o una entrada, una manera de describir las entradas en un plano más complejo que lo que hace el NEAT normal. Y evidentemente hay otros sabores de NEAT que van asociados a otras funciones. Es un mundo bastante interesante en realidad. Muchas gracias. Sí. Profe, entonces en resumen esto sería como metaaprendices, digamos, o La idea, neuroevolución también. la idea de nosotros es hacer metaaprendices. Okay, La idea okay. en la que estamos fermentando y trabajando es en la construcción de metaaprendices que se construyen a través de redes neuroevolutivas, con el fin de que sean capaces de reconocer contexto. Buenísimo, súper interesante, profe. Muchísimas gracias. Estaría bastante vacilón que lo mencionen tal vez en algún tipo de los cursos de bachillerato ahí como por encimita, ¿verdad? Obviamente no tiene nada de sentido entrar muy de lleno, pero está muy vacilón. Téngale paciencia al profe Alan. No tiene ni un año de haber llegado. No, también felicidades al profe Alan, lo ha hecho bastante bien, creo yo, en mi opinión. Gracias. Bueno, no sé si hay preguntas de alguien más. Yo tenía una tal vez así, José, digamos en esa, y Steve, en la iniciativa que tienen del emprendimiento, más o menos qué porcentaje, es una pregunta muy general, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de tiempo o de esfuerzo esperan ahorrar ustedes, digamos, en el ciclo de desarrollo de soluciones de IA con la utilización de estos métodos de computación neuroevolutiva? Digamos, alguna idea general de, estando listo el sistema, ¿cuánto ahorraría a alguien, digamos, a una empresa como su target? Sí. Steve, do you want to answer that or do you want me to go for it? La puedo preguntar, le puedo. Sí, preguntarle Steve. vos y... Sorry, yeah, what was the question? Yeah, the question is more or less, you know, given that you have the end product, your system is ready for deployment, such as Jose just explained. What's your expected sort of saving in terms of time or effort for a client, you know, a customer who wants to use your system? You know, how much would they save in the normal life cycle of developing an AI and an AI application if they use your system? What's your idea? Well, that's a great question. I think the system that we're designing is more for lower entry level. As far as saving time and saving tremendous amounts of performance and like the life cycle. Yeah, what we're hoping to build is something that anybody can pick up and use. So really what we're showing is that the labor put into it is going to be low, the extras is going to be low, but as far as explaining to the client how much time they would save,
processing is probably going to be on par with some of your standard libraries. So like your AutoML and things like that are going to be probably comparable in time, but they're going to also require some input and somebody to system. Whereas if we're directly going to the client and to the intermediaries, then I believe that there is a significant labor cost, work hours would be saved, as well as even to hire outside. Yeah, no, it's a great question. And again, the initial focus that we're trying to do now is ease of use, especially for kind of the early tasks. So yeah, that's pretty much it. Yeah. Oh, thank you. Yeah. Ok. No sé si alguien más del público tiene una pregunta. Si no, yo creo que estamos ya llegando el tiempo. Sorry, José, le puse on mute, pero puedes quitar allá. Sí, Si no hay alguien tiene problema. otra pregunta, si no, yo creo que más o menos ya pasamos el tiempo que teníamos de los charlistas. Si no hay más, pues yo quisiera de verdad agradecerles en general a José y a Steve por todo el tiempo, la dedicación a la presentación y la disponibilidad que han tenido para resolver nuestras preguntas y así. Para todos los demás, gracias también por estar atentos en la charla. Espero que haya sido de disfrute de todos. Ahí tienen el contacto de los charlistas para cualquier otra comunicación que gusten. No sé, quería ver si Gustavo ya se nos fue. Sí, ¿verdad? Si alguien quisiera, Gustavo, o no sé si Crisia o Gaby cerrar. Si no, pues yo estaría contento hasta aquí. Creo que Gustavo ya lo perdimos. No, adelante, creemos en vos. Ok, entonces José y Steve, muchas gracias. Que pasen feliz noche. Ya es tarde allá. Más bien, muchas